Buenas tardes, hermanos, iglesia, buenas tardes. Estamos listos para compartir la palabra en este día, sábado. Me da mucho gusto estar aquí de esta manera. Les saludamos desde la casa pastoral, que es su casa. Les saludamos, les extrañamos. Tengo ganas de verlos. Entiendo cuando el apóstol Pablo escribía en sus cartas, hermanos, tengo ganas de ver sus rostros, los anhelo, saludar. Pronto voy a verles. Y ese es mi sentir en estos tiempos. Tengo ganas de saludarles. Y cuánto extraño y cuánto añoro y deseo el día que nos volvamos a reinar en la casa del Señor y estar todos juntos ahí en adoración. Vamos a empezar con la palabra del día de hoy. Yo le voy a invitar que por favor tenga en su Biblia el texto bíblico, que lo ponga ahí un separador, porque vamos a estar trasladándonos a 2, 3 textos bíblicos y vamos a regresar a ellos de manera que no los pierda, para que no perdamos tiempo en los cambios de textos. Y uno de ellos es Mateo 27. Mateo capítulo 27, del versículo 50 en adelante. El otro va a ser Mateo capítulo 12. Y posiblemente vamos a tener uno más por ahí, pero con esos dos textos bíblicos serán importantes que los tengamos a la mano y listos. Pues hemos orado como iglesia, hemos estado orando 24/7. Me da mucho gusto verlos ahí que están activos, programados, atentos a los horarios. Entonces vamos a orar una pequeña oración solamente para presentarnos delante del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu para recibir tu palabra en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Nuestros corazones están dispuestos y abiertos a recibir tu palabra. Habla a tu iglesia, habla a tu congregación, aquella congregación, aquel lugar donde tú has puesto tus ojos y has fijado tus oídos y atentos tus oídos a la oración, al clamor. Aquel lugar donde tu nombre es invocado. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Y en estos momentos y en estos tiempos, lo que es nuestro templo, lo que es el lugar de reunión, se ha distribuido a cada casa, a cada hogar. Esa es la iglesia. Aquel es un lugar importante, especial para todos nosotros, porque ahí nos reunimos. Pero yo te doy gracias por todos los hogares que en este momento abren su puerta para que la palabra se comparta y se reciba con agrado también. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué pasó entre la crucifixión y la resurrección? Según las enseñanzas tradicionales, Jesucristo es crucificado viernes, sepultado el mismo viernes, previo al día de reposo, y es resucitado en domingo. Se habla de la crucifixión y se habla de la resurrección. Pero ¿qué pasó en medio de la crucifixión y la resurrección? ¿Qué sucedió?
Se habla mucho, cuando se habla en ese tiempo, se habla mucho pues, de que Jesús se trasladó hasta del centro de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados, prisioneros. Sin embargo, no voy a ir a ese contexto, sino me voy a ir a lo que sucedió, a lo que siguió sucediendo en el mundo, a lo que siguió sucediendo en la gente que convivía y que estaba muy cercana a Jesús. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasó entre esos 2 días? Y hoy es sábado, si seguimos esa tradición de esa enseñanza, hoy es el sábado. Ayer habría sido crucificado y muerto y sepultado Jesús, y mañana resucitaría. Y todo el pueblo, todo el judío, todo el judaísmo estaba metido en sus casas. Solamente salían para asuntos esenciales, era el día de reposo, no se trabajaba, no se hacía otra cosa más que estar en el Shabbat. Y tradiciones judaicas. Si vamos a la escritura, vamos a Mateo 27, 50. Por favor, acompáñeme. Usted ya debe tener ahí el texto bíblico a la mano. Mateo 27, 50. Ahí es donde Jesús dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. O sea que allí murió. Ahí fue su último aliento. Y seguido ese texto, quiere decir que desde el versículo 51 inicia esa parteaguas o ese pedazo de tiempo entre la crucifixión y la resurrección. Desde el versículo 51 hasta el versículo 9 del capítulo siguiente. Léalo por favor junto conmigo. O sea, Mateo 28, 9, cuando dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, a unas mujeres que habían ido al sepulcro para llevarle inciensos y aromas, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, y den las buenas nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. De manera de que desde esos 2 textos bíblicos se encuentra la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿O qué significa ese tiempo? Hermanos, ¿qué significa? Eso es importantísimo, porque sí pasó algo. Sí pasó algo. A lo largo del ministerio público de Jesús, hubo mucha gente que se le acercó a él solicitándole, pidiéndole, clamándole o reclamándole señales. ¿Qué señales harás para que viendo te creamos o te creemos? Dice textos bíblicos, los apunté, Juan 6:30, perdón. ¿Qué señal pues harás tú para que veamos y te creamos? Le preguntan una multitud. En el capítulo 11 de Juan, no vaya ahí, solamente son referencias. En el versículo 47, entonces los sumos sacerdotes y los fariseos hicieron un concilio entre ellos y se dijeron unos a otros: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchos milagros. Y en un capítulos más adelante, dice: a pesar de que hacía tantas señales, no creían a él. De manera que yo encuentro a mucha gente, a una gran multitud, mayormente a hombres, a fariseos, a maestros de la ley, a judíos, acercándose a Jesús, pidiéndole una señal para poderle creer.
danos una señal para ver y creerte que verdaderamente eres el Cristo. Y más adelante se dieron cuenta, había mucha información y llegaba la información y sabían los miembros del Sanedrín, sabían los fariseos, los sumos sacerdotes, que efectivamente había muchas señales de Jesucristo. Y se daban cuenta y se preguntaban entre ellos, pues ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre verdaderamente sí hace señales. Y cuando lo veían volver a ver, ya no era suficiente las señales, ya no eran suficientes las obras, porque sabían y veían que hacía muchas obras. Muchos eran sanados, muchos eran, había muchos milagros, había muchas señales, muchas buenas obras. Y después de ver muchas grandes obras, queremos señal del cielo. Queremos una señal del cielo para creerte. Y aún el texto bíblico que leí ahorita, aunque creían, dice el texto bíblico, a pesar de que hacía tantas señales, no creían a él. Hermanos, ¿qué sucedió de la crucifixión a la resurrección? Acompáñenme a Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12, en el versículo 38, vuelve a ir un grupo de personas, algunos de los escribas, algunos de los fariseos, se acercan a Jesús diciéndole: Maestro, deseamos ver a ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y se lo voy a volver a repetir. Cuando estamos allá juntos todos en la congregación les decimos, o yo les digo, digan conmigo. Pero ahorita yo les vuelvo a decir que les dice Jesús a estos grupos de personas, les dice: no van a tener señal, ustedes piden señal, no van a tener, sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Eso se cumplió. Entre el versículo 50 o del versículo 51 de Mateo 27 al versículo 9 del capítulo 28 de Mateo, donde él muere y donde él es resucitado y se les presenta a unas mujeres. La señal del profeta Jonás, porque el siguiente texto bíblico, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Voy a leer lo siguiente capítulo porque va a ser interesante, lo voy a utilizar para la predicación, para la enseñanza. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que a Jonás en este lugar. De manera que, mis hermanos, ese periodo de tiempo, ese día y fracción, sucede la señal del profeta Jonás.
Sucede la señal del profeta Jonás que él les había predicho a los mismos fariseos, a los mismos escribas, a los mismos sacerdotes que se le acercaban cada rato, seguido y seguido: danos una señal del cielo para creerte, para saber que eres el Mesías o el Hijo de Dios. Y no creían. Y no creyeron. No se les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, ¿a quién iba dirigida esa señal? ¿A quién iba dirigida esa señal, mis amados? Iba dirigida esa señal a una generación mala y adúltera. La palabra adúltera no quiere decir literalmente que eran adúlteros, sino sugiere que era una generación adulterada, cambiante, afectada, controlada, gobernada, ya afectada. Ese sería el sinónimo. ¿A quién se le iba a ser dada esa señal del profeta Jonás? A una generación mala, adulterada, perversa, que ¿sabe qué? Una generación que no quiere cambiar, no va a cambiar. Y nunca cambió esa generación mala y adúltera y perversa. Nunca cambió, aunque vieron milagros terrenales, sanidades y milagros, aunque pidieron y solicitaron señales del cielo, no creyeron. No les será dada ninguna señal, nomás se les dará la señal del profeta Jonás. Y sabe que estuvieron, vamos a ir ahorita a la Biblia, ¿qué estuvieron haciendo esa generación mala y perversa en el momento de la señal del profeta Jonás? Acompáñeme al capítulo 27 de Mateo. Dije que en el versículo 50 Jesucristo entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó, imagínense. Estos hombres solicitaban una señal. Y esta señal les será dada, pero la señal del profeta Jonás. Y vamos a ir a ver, pero desde el versículo 51, que empieza ese tramo o ese espacio de la señal del profeta Jonás. Hermanos, qué tremendo, qué impresionante. En medio de la señal había señales. Y ellos no creyeron. Y se les pasó de largo. Y no entendieron. Mis amados, en medio de la señal hubo señales. Versículo 51. Y aquí, cuando él expira, el velo del templo se rasgó en dos, y usted ya lo sabe, todo eso de arriba a abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, imagínese usted, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínese esa tremenda señal. En medio de la señal que se habían pedido y que se les había otorgado, Jesús les dijo: nada más la señal del profeta Jonás van a tener. Pues en medio de esa señal, señales, portentos, y esta generación no cayó en cuenta. Versículo 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, o sea que hubo un terremoto, y las cosas que habían sido hechas, todo lo que aconteceu, y le dijimos, temieron en gran manera. Y dijeron: verdaderamente este era hijo de Elohim, hijo de Dios.
Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, José y la madre de los hijos de Zebedeo. Denle vuelta, en mi Biblia es así. Versículo 62. Al día siguiente, o sea que ya sábado, según la enseñanza tradicional, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan los discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilatos hizo lo que dijeron. Esto me impresiona, mis amados, porque ¿cuál era la señal que se les iba a ser dada? Su resurrección. La señal de la resurrección de Jesús iba a ser dada a ellos, a esa generación mala y perversa y adulterada. Pedían señal, esta señal es para ellos. Y en medio de esa señal impresionante, señales, evidencias. Y en medio de su señal, van con Pilatos a pedirle que cierren, porque se acuerdan de que él dijo que iba a levantarse el 3er día. Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. Que aquel engañador, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Imagínense, iglesia. Esto es impresionante. Me impacta. Porque también esta palabra, mis amados, lo puedo trasladar al día de hoy, a lo que usted y yo estamos viviendo. Hay acontecimientos y situaciones proféticas, apocalípticas. No estoy diciendo que ahí viene Cristo, no lo sé tampoco, no estoy diciendo lo contrario, no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero sin duda que estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo la generación de los últimos tiempos. Y todo lo que está sucediendo allá afuera, y hay gente que, a pesar de que todo lo que está pasando, no creen, no doblan rodillas, no se acercan a Elohim, no se acercan a Dios. Quieren andar en las calles haciendo lo que les pegue la regalada gana. Viviendo sin Dios. Miles y miles y millones de personas en el mundo viven sin Dios. Sin fe. Sin religión, te lo digo de esa manera. No les importa. No les importa nada. No creen ni lo entienden. Aunque esté sucediendo tantas cosas. Y va a haber mucha gente, mis amados, que no va a acercarse al Señor. No se acercará al Señor. No me quiero meter en más temas profundos, porque Apocalipsis lo dice. Aunque estén los sellos destapándose y las trompetas sonando, gente no se va a convertir. No se va a arrepentir. Y eso me impacta, me impresiona y ciertamente es de tristeza. Hermanos, ¿cuál era la señal? Su resurrección. Otra impresionante señal, como tantas que hubo desde su venida. Desde antes de su venida. Y me refiero a la venida primera, cuando vino producto de un vientre femenino, virgen. Señales a lo largo
de su vida, señales a lo largo de su ministerio. Y impresionantemente, muchos no se convirtieron. Dice la Escritura que hubo muchos hombres y muchas mujeres que las señales lo siguieron, por las señales las seguían. Y se acercó a Cristo mucha gente. De manera, mis amados, ¿qué es lo que debe de provocar una señal? ¿Qué es lo que debe de provocar? ¿Qué estamos esperando? Ciertamente el Señor no hace las señales para ciertas cosas, lo hace por necesidad. Sanó a una mujer por flujo de sangre, por necesidad, por la fe de esa mujer. Sanó a tales personas por la necesidad y ciertamente por la fe de las personas. Levantó a Lázaro de la tumba. Obviamente hubo un propósito. Camino a la ciudad donde estaba Lázaro sepultado, o lo tenían en el funeral, les dice a sus discípulos: esta es una enseñanza para ustedes y hay un propósito en ustedes para que aprendan. Parafraseado. Acompáñenme al versículo 51, y ahorita lo leímos, pero no quiero que se le dé una aplicación. ¿Qué debiera de provocar una señal en la gente, en el pueblo, en todo el mundo? Capítulo 27 de Mateo. Después de que en medio de la señal del profeta Jonás hubo señales, y los leíamos ahorita, hubo sepulcros, se levantaron, hombres y mujeres que habían muerto se levantaron, entraron a la ciudad caminando. Eso es impresionante. El velo se rasgó, el templo se sacudió, o sea, ciertamente hubo un terremoto, la tierra tembló. Y en el versículo 54, el centurión, mis amados, un hombre gentil, un romano, un capitán, y todos los que estaban en la guardia, todos los soldados que tenían a su cargo, hermanos, cuando vieron las señales e inmediatamente viendo todos los hechos que habían sucedido, temieron, tuvieron un temor reverente en ese momento. De tal manera que dijeron entre ellos, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Arrepentimiento, entrega al Señor, salvación. Una señal debe de provocar en un corazón, en una gente, esa respuesta. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Segunda cosa que debe provocar a la gente: servirle al Señor para siempre, después de haber entregado su vida al Señor. El centurión y los soldados que dicen verdaderamente este era el Hijo de Dios, están convencidos y están aceptando y reconociendo que Jesús es el Señor. Y es una especie de aceptación, de arrepentimiento y aceptación. Y luego les sirvieron. Otras mujeres, dice aquí, unas mujeres. Pero eso debe de provocar también. Versículo 47, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había salido y había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilatos mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, era de él, y después de hacer rodar una piedra, la puso en la entrada del sepulcro, se fue, y hubo otra reacción de este hombre. Inmediatamente él invierte, pone un bien, pone una propiedad a favor del Señor. Según el Evangelio de
Juan no lo explica nosotros tres, Mateo, Lucas y Marcos. Solamente Juan dice que incluso Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo se acerca con José de Arimatea y lo apoya en todo lo que hizo. Incluso Nicodemo llevaba mirra, incienso, aloe y llevaban especies aromáticas también para llevarlas al sepulcro. Adoración. Entonces, mis amados, ¿cuál es la diferencia? Ese es el propósito. Eso es lo que debiese de suceder en el hombre y en la mujer, que es testigo presencial, que es receptor de un milagro, receptor de un bien, receptor de una obra, receptor de una obra, de un milagro del Señor, de una señal terrenal. Imagínense las del cielo. Están viendo que el cielo se está cayendo y la gente ni siquiera se arrodilla a entregar su vida, de hacer cambios. ¿Y sabe por qué los sumos sacerdotes y los fariseos son de la generación perversa, adúltera y mala, que piden señales para decir que van a creer en Dios, pero aunque las vean, no le creen y no se cambian y siguen siendo las mismas personas y no cambian por intereses muy profundos y personales. No quieren cambiar. Ahí la voy a dejar nada más. Pudiera profundizar. Si estuviéramos en el servicio, en el culto, alguno de ustedes estuviera diciendo: profundice, pastor, profundice, pero no lo voy a hacer. Entonces, mis amados, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de una persona, de un hombre, de una mujer que cambia para bien, que acepta y reconoce al Señor como su único Salvador, se entrega, lo sirve y reconoce su señorío y lo adora? Ahí recorrí las acciones del centurión, de los soldados, de las mujeres de José de Arimatea y de Nicodemo. Los sumos sacerdotes y los fariseos, cuando llegaron con Pilato, le dijeron: nos acordamos. Dice así: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que iba a resucitar al tercer día. O sea que la palabra a ellos también le llegó, porque se están acordando que este engañador, cuando vivía, nos dijo. O sea que también la palabra del Señor les llegó a la vida de estos fariseos, de estos sacerdotes, como le llegó al centurión, como le llegó a los discípulos y cientos y miles de personas que estuvieron en ese entorno cuando Jesús predicaba el evangelio. Entonces la diferencia, mis amados, está en el corazón de la gente. Un corazón que recibe la palabra y se moldea, se deja moldear y se deja cambiar y se deja llevar, porque reconoce que verdaderamente es el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim, y su palabra es verdad. Y eso te lleva o nos lleva a una eternidad, a una salvación. Y entre tanto que estamos aquí viviendo en estas situaciones, tenemos paz y hay palabras y promesas para nuestras vidas. Esa es la diferencia, mis amados, de ser cristiano y de no ser cristiano. De recibir y aceptar bien la palabra y de los que la rechazan, aunque la hayan oído, pero no la aceptan, no la reconocen, porque quieren seguir viviendo esa vida que han llevado siempre. Mis amados, en medio de las señales, con esto termino ya, en medio de las señales,
en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias que se están viviendo aquí y que se estaban viviendo allá. En ese tiempo, en ese periodo, hermanos, siempre vamos a encontrar centuriones. Y siempre vamos a encontrar ninivitas. ¿Y por qué le digo ninivitas? Vamos a terminar en Mateo 12, donde le dice Jesús a los fariseos y a los sumos sacerdotes, esta generación malvada y perversa que demanda señal, no van a atender señal sino la señal del profeta Jonás. ¿Está ahí ya? Sí. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y ahorita estamos en ese proceso de la señal del profeta Jonás, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Usted conoce la historia de Jonás, entonces va a entender lo que viene a continuación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación perversa y mala, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Los ninivitas, mis amados, era una nación mala y perversa, asesinos, sanguinarios. Por eso el Señor iba a enviar la destrucción a esa nación. Por eso el Señor iba a enviar destrucción, pero por amor a los ninivitas manda al profeta Jonás para que se arrepientan de su pecado. Y los ninivitas, mis amados, se arrepintieron por la predicación de Jonás, condenando a la generación que demanda una señal para poder creer, para poder entregarse, ahora sí, a Dios. Ahora sí, pastor de buenas. Ahora sí, pastor. Ahora sí, pastor. Ahora sí, pastor. ¿Cuántas veces hemos oído esas palabras? Ahora sí, pastor. Ahora sí, pastor. Ya me cayó el 20, pastor. Y los ninivitas, mis amados, condenarán a esa generación, porque se arrepintieron de la predicación de Jonás, y condenarán y enjuiciarán a toda esa gente que no quiere cambiar, que está viendo lo que está pasando y no, ellos quieren estar en la playa allá echando relajo y medio. Y ahorita todo el mundo está quieto, ahorita todo el mundo estamos quietos. Espero en el Señor que haya, y sí lo hay. Por eso termino con esto. En medio de todo lo que está sucediendo, hermanos, hay centuriones y hay ninivitas que se van a convertir por la predicación de los Jonás. Y tiene que haber Jonás, o tiene que haber Jonases. Ahí después me dice la maestra de español cómo es lo correcto, los Jonás o los Jonases. Pero necesitamos los hombres y las mujeres que prediquen la palabra del Señor para arrepentimiento, para conversión, para aceptación, para que reconozcan al Señor como verdaderamente el Hijo de Dios, el Hijo de Elohim. Mateo 12, 41, ahí está, esa es. Mis amados, ¿qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si usted ahí donde está ora al Señor? Estamos en este momento, según la enseñanza tradicional, estamos viviendo hoy en este tiempo en la señal del profeta Jonás. Que esa señal le será dada solamente a esa generación perversa y mala y adúltera. Pero usted y yo ya nos hemos convertido,
Ya hemos entregado nuestra vida al Señor. Creemos en el Señor Jesucristo y estamos viviendo en ese orden y en esa dirección. Y entre tanto que está pasando todos estos acontecimientos, usted y yo nos levantamos como los Jonás a predicar el Evangelio, a predicar la palabra a esos centuriones, a esos soldados que anden por ahí, que en medio de estas señales temerán y reconocerán que verdaderamente todo lo que está sucediendo es importante y hay que acercarse al Señor. He visto muchos videos que envían por las redes, policías predicando la palabra por las calles, en las patrullas, gente en los hospitales recibiendo y aceptando a Jesucristo en medio de esa crisis. En medio de la situación económica habrá gente que doblará las rodillas, que doblará su cerviz, que se humillará y reconocerá que verdaderamente Jesús es el Señor de toda la tierra y de todo lo que está sucediendo aquí. Y el Señor tiene el control de todas las cosas. Y hay un propósito, hay un plan divino en todo esto. De manera que debemos de levantarnos los Jonás para predicar el Evangelio a los centuriones y a todos los ninivitas, todos los culiacanenses, porque aquí vivimos, pero los que estén en otras ciudades y llegan a ver este video en donde vives. Padre, yo te doy muchas gracias por la palabra que has traído en esta hora a los corazones de la iglesia, de aquellos hombres y mujeres que reconocen y creen y saben que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y es por medio de esa palabra y es por medio de esa salvación que respaldamos nuestra fe y nuestra credibilidad en todo lo que está sucediendo. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias. Bendigo este tiempo y declaro que la gloria del Señor, que la palabra de Dios va a los corazones de la gente y levanta a esos Jonás para predicar el Evangelio en este tiempo. Dios, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias por la enseñanza del día de hoy. En el nombre de Jesús, yo doy gloria a tu nombre, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Shalom.